a conversar de manera clara, transparente, con el licenciado Luis de León, quien es miembro del Comité Central del PLD, las personas que deciden la política, es el presidente de la Fuerza Boschista, diríase, si se quiere entender, de la gente ortodoxa del criterio de Juan Bosch. Con él vamos a estar conversando si ha habido un cambio de la esencia del partido, si se ha permitido o se mantiene el ideario del profesor Juan Bosch. Buenos días, licenciado. Buenos días, doctor Duarte. Nos complace y nos honra el estar acá en su programa Diversidad Jurídica, con lo cual aprovechamos para saludar a todo su público. Muy bien. Licenciado, entrando en materia, usted ha visto cómo están las cosas convulsionadas, las declaraciones de los funcionarios, el pleito de los funcionarios, la situación misma del Estado. Y uno como conocedor de que el PLD es un partido que no es tan viejo, pero es joven, pero no es un partido tan tradicional como el PRD y el PLD, aunque sabemos que salió dentro de lo que era el PRD de la Constitución. Ahora, lo que Juan Bosch formó el PRD, pero ante la situación misma del descalabro, de la falta de moralidad, se fue y fundó el PLD. En la actualidad, se está poniendo en práctica los idearios políticos del profesor Juan Bosch en la administración pública. Sí. Primeramente, vamos a decir que el profesor Juan Bosch, líder histórico del Partido de la Liberación Dominicana, fundador de los dos partidos liberales del país, el PRD, que fue fundado en 1939, junto a otros connotados dominicanos, para la libertad del pueblo. Y se procuró esa libertad el 30 de mayo de 1961, cuando fue ajusticiado el tirano. Correcto. Y posteriormente fundó el Partido de la Liberación Dominicana para la democracia participativa, para la democracia social. En efecto, doctor Duarte, los avances económicos de estabilidad, crecimiento, los avances sociales en materia de educación, de salud, de modernización, los avances institucionales en materia de democracia, forman parte de lo que es el legado del gran padre de la democracia y líder histórico del PLD, del gran escritor y maestro del cuento, el profesor Juan Bosch. El legado bochista, Duarte, y amigos televidentes de Diversidad Jurídica, necesita de varios numerosos periodos, porque Juan Bosch, que es el autor del proyecto de Revolución Democrática Duartiano-Bochista, como los llamamos nosotros, ese proyecto que propone el desarrollo, el progreso, la equidad social, la transformación de la República Dominicana y su gran propósito de convertir al país en una potencia económica, política, social y educativa del Caribe. Todo esto implica muchas acciones y ese legado bochista ha empezado a aplicarse. Ahora, no se está aplicando en la dimensión que querríamos en función de circunstancias y en función del tiempo, pero la línea, la dirección hacia la aplicación es profundizar el proyecto bochista, el proyecto duartiano-bochista de revolución democrática, de revolución social, de transformación de la República Dominicana. Bien, en principio uno puede pensar que sí, que hay ese ideario, ese pensamiento puro del profesor Juan Bosch, quien ha sido uno de los grandes políticos y de la persona más pura desde el punto de vista de apartarse de la corrupción. Ahora bien, la pregunta nuestra es, porque hemos visto, usted está viendo los medios de comunicación, las denuncias de corrupción. Juan Bosch decía que el que robaba o metía la mano en su gobierno le cortaba la mano. Eso lo sabemos todos. El PLD sacó lo que se llamaba el álbum de la corrupción, ¿usted se acuerda? En los 78, sí. Cuando todos estábamos viendo que queríamos salir de la plaga del partido del reformista en ese entonces, se decía que el PLD era el partido, la esencia, y los demás eran los corruptos. Pero uno ve los medios de comunicación, uno ve los pleitos entre funcionarios, uno ve que a veces el presidente quizás no quiere oír o no tiene el oído en el corazón. ¿Usted piensa que el PLD, que Leonel Fernández, es un genuino representante en esencia del partido del PLD, o por el contrario, Leonel Fernández ha formado dentro del PLD su propio partido? El presidente Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y presidente constitucional de la República, es un discípulo aprovechado del profesor Juan Bosch, que en los gobiernos que nos hemos dado, dígase 96, 2000, 2004, 2008 y el que va el tercer periodo, lo que hemos hecho es procurado implementar el proyecto bochista,
que no es un proyecto de transformación de manera estructural la República Dominicana. Y en esa dirección debemos decirle a usted que este proyecto, en función de que el PLD tuvo que dar un paso hacia la apertura, es decir, la concepción de partidos, de líderes que nos habíamos dado en la fundación del mismo en 1973, cambió para poder accesar, para poder llegar al gobierno. Se adaptó. Y desde luego, desde ese punto de vista hay que decir que fue una apertura un poco descontrolada. Yeah. Sin embargo, el séptimo Congreso, doctor Rafael Caseacta, el presidente Leonel Fernández planteó en líneas muy específicas que cuando el profesor Juan Bosch fundó el PLD, habló de un partido de calidad, de ir de la calidad a la cantidad. Y el presidente planteaba en el séptimo Congreso, doctor Rafael Caseacta, ya tenemos un partido grande, fuerte, el partido principal de la República Dominicana, ahora tenemos que ir a la calidad. En efecto, para contestar parte de su pregunta, la convocatoria del 8º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, que ya se comenzó el 9 del mes de octubre pasado y que terminará en noviembre del 2012, 2 años, se plantea profundizar ese modelo. La pregunta, sí, hay corrupción que el presidente Leonel Fernández en un encuentro que efectuó en el Palacio Nacional, el Consejo Ampliado de ministros y directores generales, planteó en líneas muy específicas y muy nodales de respeto a la transparencia, a las leyes, los códigos, las reglas, los procedimientos sobre éticas y transparencia, respecto a la ley de compras y contrataciones de obras del Estado. Y mandó un mensaje a toda la estructura gubernamental ampliada que aquel que viole una de estas reglas será cancelado inmediatamente, con lo cual se interpreta y será sometido a la justicia sin privilegio. Es el PLD el que ha creado una estructura legal, ética, respecto a la cosa pública, al uso de los recursos, al respeto del uso de los recursos del Estado, que son los recursos del pueblo. Licenciado, nosotros no tenemos ningún tipo de duda que con el presidente Leonel Fernández el sentido del concepto legal, la codificación de leyes, ha habido un avance. No se puede negar que el Poder Judicial, el sistema jurídico dominicano se ha transformado con el presidente en todos los sentidos. Pero el problema no es hacer, el problema no es tenerlo, es ejecutarlo. O sea, eso está bien lo que usted plantea, pero es que se ejecuten, no es que estén escritas. Publicaban en el periódico una serie como de 13 disposiciones legales que iban directamente a lo que era atacar a la corrupción, pero no es que se digan, es que se ejecuten. Ahora bien, nosotros vemos en el periódico, por ejemplo, tenemos el caso del ministro de Educación, Melanio Paredes, tenemos el caso del SEGMA, de los maestros. Señores, estamos hablando casi de 1.000 millones de pesos que los maestros han pagado y que el SEGMA no ha reportado al sistema de la seguridad social. Esa es una. Pero hace un año de eso. Entonces, el problema de la educación, usted vio el reporte de las Naciones Unidas, donde si usted lo analiza, se da cuenta de que hemos descrecido en educación, hemos avanzado en estructura, pero no tenemos un sostenimiento en la educación. Usted como ministro, ¿cuál es su percepción y cuál es su punto de vista sobre el reclamo del 4% del presupuesto para ser utilizado en la educación? ¿Usted respalda ese reclamo de la sociedad? Bien. Como educador de más de 30 años y viceministro del área de cultura y cultos del Ministerio de Educación, y en función de todo lo que se está haciendo, todo lo que está haciendo el ministro Melanio Paredes y todo su equipo, el tema de la inversión del 4%, usted sabe, el doctor Duarte, que ha sido politizado. En educación no hay ningún programa que se haya parado. El tema de la inversión se ha convertido en un tema político. Y vamos a explicar. Nosotros, ni el ministro, ni nosotros nos oponemos que le den todos los recursos que necesita educación.
porque la gestión del presidente Leonel Fernández, al comenzar en 1996, en su primera gestión, la prioridad, y se ha mantenido esa línea, ha sido la educación. Fíjense usted, en educación no solo se sustenta del presupuesto nacional, los préstamos bilaterales a través del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, las líneas de cooperación que tiene el gobierno desde la Comunidad Económica Europea, las líneas de alianza que tiene el mismo ministerio y el gobierno, no solo con entidades internacionales, sino nacionales. En educación hay toda una innovación, un gran impacto social, un gran impacto de carácter educativo, dándole a la educación la calidad de estos tiempos, de los tiempos modernos y de estos tiempos postmodernos, pero devolviéndole a las grandes mayorías, que son los que van a las escuelas, pobres, los que viven en la pobreza, en la extrema pobreza, que viven en los barrios populares, que viven en las comunidades del interior del país, la confianza de una educación de calidad, de acceso a la tecnología. Ahora bien, nosotros en esta propuesta de reclamo del 4% quisiéramos, y estamos de acuerdo, pero el gobierno ha sido las situaciones de carácter económica las que han impedido ese 4%. Pero quien ha creado toda una concienciación, quien ha creado las alianzas de respaldo desde los diversos sectores empresariales, sectores religiosos, sectores políticos, sectores sociales, de apoyo a la educación. Hoy en día, ningún campesino o campesina, el pueblo que vive en los barrios, se atreve a no enviar sus hijos hacia las escuelas, porque en las escuelas tenemos la educación y la formación necesaria para que estos sean útiles a la patria, y el establecimiento del desayuno escolar y del almuerzo escolar en la frontera ha ayudado a esa calidad y a esa confianza. De manera que ahora en el 2010 el país está con una verdadera conciencia, y todos esos reclamos son la expresión de la conciencia de fortalecer la educación. Bien, mire, suena muy bien todo y parecería como que sí, que el que oye los planteamientos del ministro de Educación y todo el andamiaje que se planteó fuera correcto. Sin embargo, la situación a la realidad, contrasta la realidad con todas las informaciones que advierte el gobierno. Ahí está el informe de las Naciones Unidas que dice que hemos decrecido en educación, y eso no es político, eso es independiente. El caso de las adolescentes, el caso del desayuno escolar. El presidente prometió dar las informaciones de las causas de las que provocó las intoxicaciones desde el 30 de octubre y estamos esperando. Entonces...